7:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al general Patricio Carrillo, candidato a la Asamblea Nacional. Él fue ministro del Interior, fue comandante general de la Policía Nacional y ahora aspira a obtener una curul por el movimiento Construye. ¿Cómo le ve al país? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué está pensando del Ecuador la gente luego de esa Asamblea Nacional vergonzosa que se fue a su casa? Y si hay una esperanza porque se rescate esa tarea legislativa y de fiscalización. Muy buen día, general Carrillo. Buenos días, Miguel. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos miran a través de Exa y Democracia. Mire, estamos recorriendo el país y nosotros escuchando a la gente, no solamente presentando las propuestas, nos damos cuenta de las necesidades y la disfuncionalidad que existió en la Asamblea Nacional, esta conspiradora que cesó. Nunca escucharon las demandas de los ciudadanos y básicamente lo que nos piden ahora es seguridad por sobre todo y el empleo para los jóvenes, empleo para las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. La educación para los jóvenes también es otro pedido recurrente. La salud en los hospitales que sean mucho más cercanos a las necesidades que tiene cada uno de ellos. Y sobre eso el movimiento Construye Listas 25, que apoya la candidatura de Fernando Villavicencio y el binomio con Andrea González, planteamos un plan de gobierno que se alinea justamente a estas necesidades. Nuestro plan de gobierno se basa en la seguridad multidimensional, es decir, desde la claridad conceptual vamos a ir nosotros garantizando que estos derechos que son ciudadanos, que no son súplicas, son derechos que tenemos que mirarlos así, regresen y retornen a los ecuatorianos. El derecho, primero, a la salud, desde la dimensión de la seguridad sanitaria, para que los hospitales estén con todos los medicamentos, para que las farmacias estén abastecidas, para que una ambulancia pueda asistirnos en un accidente en la vía o en cualquier aspecto. La seguridad vial es un tema también, cómo en las carreteras podemos garantizar que el transporte de pasajeros, que el transporte de productos se realice en mejores condiciones. Ha crecido y se encuentra cada vez en incremento el número de accidentabilidad y mortalidad en las vías. La seguridad jurídica, para que los negocios sean bajo cadenas de licitud y que se genere la confianza necesaria en el empresario nacional e internacional y que vengan y crezcan acá industrias y emprendimientos bajo conceptos de legalidad, no con conceptos de dinero que proviene de la economía ilegal. La seguridad alimentaria, para que desde el campo la producción llegue al mercado y el mercado esté abastecido, de tal manera que los alimentos puedan llegar, no pase lo que está sucediendo ahora, incluido en Galápagos. El tema de la seguridad ciudadana y desde ahí ya trabajar en las políticas claras que tienen que quedar absolutamente definidas: la política de defensa, la política criminal, la política de seguridad, la política de convivencia, la política exterior, la política de gestión de riesgos y la política de inteligencia. Así está planteado el plan de gobierno y desde ahí se van definiendo y diseñando las estrategias que nos corresponden hacer a cada una de las funciones del Estado. Ya en la Asamblea Nacional, decirle que lo que nosotros buscamos es tener un bloque de minoría que permita bloquear a esa mayoría abusiva que cree que con 92 votos puede hacer lo que le da la gana y nos lleva nuevamente a estos procesos de irracionalidad política que no nos permite ponernos de acuerdo en las cosas básicas. ¿Y por qué pensar en una minoría cuando se puede articular entre sectores sensatos una mayoría y derrotar a quienes buscan el desbaratamiento del país y fundamentalmente la impunidad? Bueno, el derecho al voto del ciudadano se va a mirar en estas elecciones del 20 de agosto. Muchos hablan de que será una composición absolutamente similar a la anterior. Nosotros creemos que podemos tener ahí un bloque de minoría fuerte que unido al resto efectivamente proponga y sea absolutamente propositivo y no negativo,
que ayude y que genere sinergia con el Ejecutivo, porque ahora es lo fundamental, salir de la crisis de seguridad, salir de la crisis económica, salir de la crisis de salud, pero no se lo puede hacer si no salimos primeramente de esta crisis política, y para eso hay que empezar a hablar. Pero ¿qué están planteando los otros? Los otros están diciendo ya una asamblea constituyente, es decir, una nueva mayoría de asambleístas constituyentes para crear una constitución al modelo de Helios. Nosotros creemos que no va por ahí, no es ese el camino es empezar a mirar, a sacar del archivo donde han guardado proyectos y leyes importantes para el país que no han querido debatirse y que no se las entrega por justamente crear este caos, por generar todo este desorden y tratar de imponer un nuevo orden con una nueva constituyente. Eso creo que el ecuatoriano, en el derecho que tiene del voto, ojalá lo pueda manejar, porque si no le toca asumir las mismas consecuencias. Si el voto sigue siendo igual, hoy nos están retando, el 90% de los asambleístas cesados se están presentando también a obtener nuevamente la confianza ciudadana, e irán con la misma lógica de bloqueo, de oposición, de paralizar y de evitar la gobernabilidad. Entonces el ciudadano tendrá que asumir las consecuencias de esa forma también de mirar las cosas con pasividad y sin creo tener conciencia de lo que podría venir. El escenario es claro. Yo creo que el escenario de Nicaragua, el escenario de Venezuela es al que no queremos ir, pero que con la votación estamos caminando hacia allá. No queremos ir a las dictaduras de Venezuela, de Nicaragua, pero ¿la gente entiende esto o simplemente la gente no se da cuenta de este peligro? Mire, con la gente con la que nosotros conversamos muchas veces sí llega, pero el mensaje es absolutamente claro. Los medios de comunicación también tienen claridad en su forma de comunicar, pero hay una forma con presupuestos absolutamente asimétricos que llega a través de diferentes mecanismos, esta forma mismo artificial de crear ahora una identidad alrededor de un animal, esta forma de llegar en las redes sociales con fake news, esta forma de invertir dinero en las comunidades periféricas y deprimidas con menos capacidades, digamos, para la comprensión, genera emociones, y esas emociones nos preocupan realmente. Nosotros venimos con Fernando Villavicencio haciendo planteamientos absolutamente claros, y en ese segmento de la población pues cada vez vemos que es mayor la esperanza, cada vez es mayor el crecimiento de la simpatía hacia este proyecto, hacia los propósitos, hacia los proyectos que estamos presentando, y esperamos que así podamos continuar. Ojalá ya el tribunal, el Consejo Nacional Electoral también ejerza el control y la supervisión, porque vemos que existe mucho recurso económico en campañas de algunos movimientos. Y eso es evidente, se puede ver esa gran diferencia, que con recursos puedan tratar de alienar, de convencer con mentiras, con fake news en esta campaña. Sí, es una forma de manipular a la opinión pública. Nosotros creemos que estamos compitiendo entre la Premier League y una liga barrial en términos de economía. Es muy complejo, es muy difícil, sin embargo, hacemos nuestros esfuerzos, llegamos a la gente, y de la información que se le pasa de persona a persona, esperamos seguir cubriendo, pero la masificación que hacen ellos, eso tiene un costo enorme, la entrega de prendas, la entrega de elementos que tienen sus costos, pero que todavía no sé si ya estarán contabilizados en la campaña, son asuntos que nos preocupan. Usted sabe que el fraude, Miguel, no viene únicamente en la votación, el fraude inicia en todas las etapas del proceso electoral, y nos parece que ahí hace falta mayor control. Y este control que debiera ejercer el máximo organismo electoral y las delegaciones provinciales debiera ser riguroso, porque parte del trabajo del organismo electoral es el control de lo que se gasta, no solo lo que entrega el Estado ecuatoriano en una campaña, sino también lo que generan recursos al margen de un proceso legal.
Mira, todavía no han entregado nada de lo que yo conozco, pero ya están invirtiéndose muchísimo. Y justamente eso es lo que nos preocupa. Por eso es que una de las leyes que nosotros proponemos fundamentalmente es la ley de extinción de dominio y también hacer una ruta al dinero. Si nosotros somos incapaces de mirar dónde está la economía ilegal y cómo esa economía ilegal está dando poder, no solamente a través de fuerza a los criminales, sino les está dando poder político, la democracia en el Ecuador y la pervivencia del Estado es la que se pone en riesgo. Los negocios lícitos son los que van a terminar porque cada vez más contaminados con negocios ilegales, la ilicitud es la que nos va a llevar a a esta degradación y nos está llevando a toda esta degradación. Si no hemos sido capaces de crear el marco jurídico para hacer el seguimiento a esto, es justamente porque sirven estos recursos para campañas electorales, sirven para el posicionamiento de actores políticos perversos alineados indiscutiblemente al crimen organizado. Esto es fundamental y justo por aquello es que insistimos en la necesidad de que abrir los ojos, porque soñar en un Ecuador mejor amerita que ahora con el poder ciudadano en el voto del 20 de agosto podamos generar un reequilibrio de poderes, especialmente en la Asamblea Nacional, un equilibrio de poderes que nos permita trasladar esas necesidades de los ciudadanos a una gobernanza sobre la política pública de seguridad, de salud, de educación adecuada, pero con normas. ¿Cómo fortalecemos la institucionalidad? ¿Cómo fiscalizamos los planes si al final no tenemos esa capacidad de debatir en la Asamblea Nacional? Lo que se hace únicamente con la mayoría a la que están acostumbrados es perseguir personas a quienes no les quieren en la participación política. Algo como lo que está sucediendo, dejando las distancias de lado, lo que está sucediendo en Venezuela. En Venezuela ellos ya escogen cuál tiene que ser su oposición y al resto, a quienes miran con potencialidades, anularlas bajo formas administrativas, bajo esta forma abusiva de los juicios políticos, pero que en la práctica ni la justicia electoral lo puede controlar y también es una violación absoluta a temas de derechos humanos. Ahí está, por ejemplo, la insistencia para que mi candidatura no se pueda en firme ya autorizar desde el Tribunal Contencioso Electoral. ¿En qué estado está a propósito de eso? Bueno, hubo una nueva impugnación. Esa nueva impugnación la realizaron los mismos. Ahora estamos a la espera de que el juez sobre el cual recayó la causa emita su pronunciamiento. Esta es la segunda. Esta es la tercera. Esta es la tercera impugnación. Es decir, no quieren que ustedes... Es decir, ellos quieren escoger con quiénes participar y muchas veces ellos ni siquiera proponen nada, se esconden porque saben que si les miran el rostro les reconocen y la votación de ellos baja. Ellos solamente promocionan a través de inteligencia artificial y con eso ya es suficiente. Es la forma de manipular, esa es la forma como están actuando y eso me parece que es una pérdida y una derrota para la democracia en el país. Estamos caminando hacia esa misma degradación de las otras sociedades, pero el Ecuador todavía creo que no despierta una gran cantidad de población. Esto que usted señala, general Carrillo, es importante con el ejemplo de Venezuela, que no se dan cuenta que en Venezuela hay un modelo único en donde efectivamente logró esta revolución bolivariana desde el año 99, ha logrado el objetivo, todos iguales, pero en la miseria, en la pobreza, sin derechos, sin libertades, limitados, perseguidos, acusados de crímenes de lesa humanidad. El caso de María Corina Machado, que usted citaba, efectivamente, como lo ven con proyección, como una candidata de oposición, el gobierno suspende los derechos por 15 años para que no sea candidata. El Ecuador querrá abrir los ojos primero y vivir una realidad del pensamiento único, del control, de la persecución. Ojalá, mire, ahora que le estaba escuchando recordaba yo el libro Los Miserables de Víctor Hugo, justamente esa es parte de el efecto que tuvo en la Revolución Francesa y lo que hoy estamos mirando. Y justo estas revoluciones son eso, porque quienes terminan con sentencias es el robapán, como en el libro, pero quienes le roban al Estado, quienes cobardemente actúan y miserablemente actúan contra la sociedad, traicionándolo con el voto de confianza y luego realizan todos estos actos antidemocráticos,
democráticos son los que al final terminan en impunidad absoluta. Las madres que son violentadas permanentemente y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, no tienen opciones, no tienen oportunidades, y creo que ahora existe una fórmula, la están planteando. La candidatura de Fernando Villavicencio nos está diciendo: vamos a combatir primero la corrupción y la mafia, porque sin mafias no hay futuro. Sin embargo, miramos que toda esta ola enorme de comentarios en las redes sociales terminan deslegitimando, terminan creando sensaciones negativas. Pero bueno, yo creo que más allá de estos temas de coyuntura, las propuestas son las válidas, y nosotros miramos que cada vez el ecuatoriano también está acogiendo de mejor manera lo que propone Fernando Villavicencio en su binomio y lo que estamos proponiendo desde la lista 25 para la Asamblea Nacional. ¿Cómo convencer a los ciudadanos a fin de que abran los ojos y se ilustren sobre esta realidad? Porque realmente lo que se está disputando en el país, que la delincuencia organizada se imponga a la institucionalidad y logren la impunidad, logren revisar sentencias luego de procesos en donde se defendieron y no pudieron probar lo contrario. Mire, convencer a la sociedad ecuatoriana termina siendo un hecho, una situación compleja, porque no depende del discurso, depende más de las acciones. Y lastimosamente hemos tenido un gobierno que está terminando, que no fue capaz de atender aquellas demandas. Se necesita fortalecer la institución. Por eso nos hemos unido alrededor del proyecto de Fernando Villavicencio, el Servicio Pasivo de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. Porque nosotros hemos trabajado cerca de 4 décadas en temas de seguridad y sabemos perfectamente cómo han debilitado nuestras instituciones. No son las mismas instituciones de la década de los 80, cuando ingresamos la generación mía al menos, y la generación anterior. Hoy es unas instituciones absolutamente debilitadas, y permanentemente escuchamos: queremos apoyar, vamos a apoyar, pero en la práctica no llega absolutamente nada, o lo que llega es poco e insuficiente. Estas instituciones necesitan fundamentalmente equipamiento. ¿Y qué tipo de equipamiento? Porque eso es la protección de los derechos humanos de todos. Un equipamiento de 3 niveles al menos, un equipamiento con armas no letales, un equipamiento con armas menos letales y un equipamiento con armas letales. Eso garantiza a la sociedad ecuatoriana en términos de derechos humanos, protección y tutela de libertades. En segundo lugar, necesita tecnología. Con tecnología y con entrenamiento para atender los nuevos fenómenos y las nuevas amenazas, la ciberdelincuencia. ¿Cuál es el problema complejo del país ahora? La impunidad. El 93% de los delitos de sicariato quedan en impunidad. Y si ese delito que atenta contra el bien más preciado, que es la vida de las personas, queda en impunidad, el resto serán mucho más elevados. Entonces, ¿cómo trabajar para que cada vez tengamos mucho más peritos científicos de las instituciones, para que los jueces no actúen discrecionalmente? Pero para eso hay que revisar la ley orgánica también de la función judicial. La ley orgánica de la función judicial es importante para definir el modelo, un modelo que vaya identificando con inteligencia y con contrainteligencia también aquellos jueces que tienen lealtades políticas, y por qué los casos en donde está involucrado economía a través de sobornos, de contratación pública, con vicios de corrupción, con enormes economías ilegales, recaen en los mismos jueces. ¿Por qué las garantías jurisdiccionales terminan en jueces multicompetentes de cantones pequeños? Hay que revisar el modelo, pero para eso es fundamental revisar y actualizar una ley caduca como la Ley Orgánica de la Función Judicial, creando el modelo. Esto es lo que no se quiere debatir en el país, justamente para tener en esa debilidad, en esa permanente debilitamiento de las instituciones, y generar inclusive una desmoralización. Hoy mismo en la policía hemos incorporado 8.500 policías que iniciamos nosotros cuando fui ministro el proceso de selección. Hoy ya se han graduado
pero están saliendo el mismo número de policías profesionales con 20 y 25 años, desmoralizados por lo que existe. No están con chalecos, sin uniformes, peor con elementos menos letales para enfrentar lo que ya se vive y la violencia en las calles. Entonces hay que hacer una inversión real, hay que dejar de discursos de que vamos a apoyar a los policías, de que les vamos a indultar cuando se vean en problemas. No, si el policía no necesita un indulto, porque eso es asumir que ya él cometió una falta y pierde su carrera profesional. Hay que darle garantías reales de de legítima defensa privilegiada para que pueda actuar en favor de los ciudadanos. ¿Qué se podrá hacer desde la Asamblea Nacional que permita articular con el Ejecutivo estas políticas? Mucho, la sinergia es fundamental, el diálogo es importante, porque hay que definir la política y nosotros lo que queremos es ir a fiscalizar los planes, no a las personas. Esto no es perseguir personas, esto es fiscalizar planes. Ok, los planes que tienen que estar, el plan de desarrollo que tiene que estar alineado a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, y a partir de eso los planes estratégicos de las instituciones, no los planes operativos de la policía, los planes estratégicos, para que desde ahí mirar si la política está perfectamente orientada y si no existe un dispendio de recursos que no impacte en la necesidad y no cambie una realidad. Esos planes deben tener todas las métricas que nos permitan mirar hacia dónde está caminando el indicador, la línea base, y a partir de la línea base, cómo vamos, si hago una inversión, cómo va a impactar en mejorar las condiciones de vida y en disminuir especialmente la tasa de homicidios, porque ese es fundamental, ese es cómo nos expresamos al mundo. Y si le decimos al mundo, el Ecuador es violento, el Ecuador es inestable, ¿cómo pedimos y cómo atraemos nosotros acá capitales para poder generar un equilibrio también en la microeconomía? ¿Cómo le decimos al empresario, invierte en el país si las condiciones no son favorables? Hay que provocar esa confianza necesaria a través de, indiscutiblemente, dar un giro y empezar a controlar los temas de seguridad. Y en el tema de la nueva Asamblea Nacional a la que aspira a llegar el general Patricio Carrillo, volver exasambleístas que hicieron daño como si aquí no pasara nada y la gente no reflexiona respecto de lo que debiera pensar para ir con un voto informado y responsable. Sí, mire, ellos están convencidos que el éxito es habernos llevado y arrastrado a esta crisis política. Ellos están seguros de que fueron exitosos y que la asamblea que terminó por estos mecanismos conspiradores termina siendo una asamblea que con el 4% de legitimidad hizo lo que debía hacer. Me parece que ahí hay unos conceptos absolutamente alejados de la realidad. Me parece que en este tema nos hace falta muchísimo más diálogo en el Ecuador, y me parece que es hora de que se vayan uniendo mucho más gente. Se acaba este proceso electoral, Miguel, y viene inmediatamente la campaña ya del 2025 y necesitamos nuevos liderazgos. Es fundamental que todos estos movimientos, es parte de lo que nosotros estamos haciendo en el recorrido, necesitamos crear nuevos liderazgos. Yo hago la invitación en las Fuerzas Armadas, en el servicio pasivo. Hay grandes líderes, hay grandes demócratas, hay grandes profesionales que creo que para el 2025 debemos juntarnos. En la Policía Nacional, en el servicio pasivo, hay grandes demócratas, grandes profesionales que creo que es el momento de juntarnos con la sociedad civil nuevamente, como ha sido siempre nuestra participación, y empezar a construir desde esta base sólida, con un pensamiento distinto y también participativo, empezar a construir los nuevos liderazgos que necesita el país. Por cierto, para llegar al 2025, elecciones en febrero, para un periodo de 4 años, hay que pasar este bache, este año y medio transitorio. Así 23. Y en este año y medio pueden desbaratar el país si convocan a una constituyente, logran mayor impunidad, revisan sentencias. Es complejo el panorama. Si nosotros no generamos el equilibrio en el 23, no hay 25 tampoco, es cierto, pero en el 23 nosotros tenemos que evitar justamente esta ambición que tienen a través de la Asamblea Constituyente como ellos la están planteando, porque caso contrario es mejor consultarle al pueblo, pero también
también, mire los errores políticos del gobierno actual, ¿no? Nosotros creemos que muchas de las preguntas de la consulta que se hicieron en temas de seguridad como la extradición, hay que retomarlas y hay que llevarlas nuevamente a la Asamblea Nacional. Yo creo que ahí hay cómo debatir. El tema de la zona franca y de las zonas francas para estabilizar la economía, también son temas que hay que llevarlos y trasladarlos al debate en la Asamblea Nacional. Hoy mismo se está planteando algunos mecanismos que son fundamentales, como el tema de la seguridad social. Todo esto hay que debatirlo, pero ellos no quieren pensar en eso. Ellos quieren llegar con una mayoría. Ojalá el Ecuador logre identificar ese objetivo y anularlo. Quieren llegar nuevamente con una mayoría conspiradora, anular esa asamblea y convocar a la Asamblea Constituyente para los 5 puntos que ya han planteado. Gobernar eternamente, autoperdonarse las sentencias, nombrar nuevamente autoridades de control con lealtades políticas hacia ellos y el retorno de su sabio universal, que es el único que puede gobernar el país. Lo cual sería terrible para el Ecuador. Lo cual sería Seguimos de tumbo en tumbo. Lo cual sería ya el camino hacia esas sociedades de las que estamos hablando. Sería básicamente la entrada ya hacia estas situaciones que viven lastimosamente nicaragüenses, venezolanos y todos en el mundo entero lo hemos verificado y lo conocemos. ¿Qué llamada haría el general Patricio Carrillo, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Construye? Gracias, Miguel. Yo lo único que les puedo decir es que no hay verdades absolutas, pero yo creo que los hechos son absolutamente claros y todos podemos identificar quiénes son los populistas, quiénes son los temas, dónde están las verdades, dónde están las necesidades sociales y cómo podemos atenderlas. Hago un llamado, eso sí, al Consejo Nacional Electoral para que empiece a controlar la forma como están utilizando recursos desmedidos ya en términos de campaña electoral sucia, porque no es un fair play cuando utilizan fake news y cuando empiezan a atacar con varios mecanismos por redes sociales. Bien, el general Patricio Carrillo, excomandante de la Policía Nacional, ex ministro de Estado y hoy candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Construye. Un tema final. ¿Cuándo se espera que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva? Esperamos que a finales de esta semana, entre mañana y el sábado, o caso contrario a partir de lunes o martes. No podría ser más porque se acercan ya las Así elecciones. Ya tienen que iniciar la campaña oficialmente y ya tiene que tomarse las definiciones en el Tribunal Contencioso Electoral. Muchas gracias al general Patricio Carrillo, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Construye, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, 7:41 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y volvemos para analizar los temas de seguridad en la campaña. Invitados, el doctor Hugo Espín, penalista y experto en temas de seguridad, y el coronel Alberto Molina. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabes qué hace tan flexible al nuevo ahorro flexible? Que tus ahorros ganan el 5% de interés desde el primer día. Tienes la libertad de retirar tu dinero cuando quieras, sin penalizaciones. Planifica tu futuro como quieras con el nuevo ahorro flexible. Tan flexible como lo necesitas. Con la confianza de Banco Pichincha. Actívalo desde pichincha.com o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza.